Buenas tardes a todos los que están ahora conectados. Esperamos que poco a poco se conecte más gente, pero si están en la Ciudad de México, ya sabemos cómo estamos en estos días, con lluvias, inundaciones, mucho tránsito, entonces poco a poco la gente se nos va a juntar. Les agradezco su participación de hoy. Me presento. Mi nombre es Isabela Cordunano, soy la coordinadora de la maestría en comunicación del Instituto Ortega y Gasset, el capítulo México, y en esta maestría estamos realizando mensualmente una o dos actividades con profesores invitados de otras universidades, justo para crear comunidad académica. Tenemos masterclass, tenemos, como es hoy en día, la presentación de una novedad editorial seguida de un foro de debate sobre un tema muy actual que es la vigilancia electrónica. Si ustedes se registraron, recibirán novedades del instituto y de estas actividades que son completamente gratuitas, y de repente también les damos regalitos. En el caso del día de hoy, a los que están conectados se les va a llegar el libro en versión PDF. Tenemos con nosotros al doctor Rubén Flores González, es uno de los coordinadores del libro, y a la doctora Karina Martínez. Ella coordinó la investigación de este libro muy reciente, titulado perdón, se me está moviendo aquí mi pantalla, modelos de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos. Un manual para tomadores de decisiones, coordinado por Rubén Flores González, que hoy nos acompaña, Jorge Luis Castillo Durán, Jorge David Cortés Moreno. Tiene varios sellos editoriales, entre ellos la del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, de Montiel y Soriano Editores, de CONACYT, de Claxo, de Comexo, esto, y obvio de la Universidad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Nuestros dos invitados de hoy son profesores e investigadores de esta Universidad Veracruzana. Entonces, la dinámica que acordamos para el día de hoy es que nuestros dos invitados hagan la presentación del libro, que nos platiquen cómo nació el proyecto, porque es importante, a todos nos resuenan estas palabras: vigilancia electrónica, derechos humanos, seguridad pública. Entonces, les daremos la palabra. ¿Quién quiere empezar? Doctor Rubén, doctora Karina. ¿Quién quiere empezar? Pues, si le parece, doctor Rubén, platico un poco sobre el proyecto y posteriormente, doctor, usted nos hablaría un poco de cómo fue la coordinación y el desarrollo del libro y del manual. Perfecto. Luego yo voy a hacer algunas preguntas como para iniciar el debate, y también vamos a abrir el micrófono a nuestros participantes. Muchísimas gracias, pues adelante. Pues es un gusto, un buen día a todos y todas. Es un gusto poder estar el día de hoy presentando este libro que es la publicación es del 2024-2025 en su versión impresa, pero detrás de este libro, como lo comentaba en un principio, se deriva de un proyecto de investigación de ciencia de frontera, donde prevalece, la investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, y que está desarrollado en varias etapas. En una primera instancia es una investigación exploratoria, de ahí su valor e importancia
que va a radicar en el manual. Posteriormente de este diagnóstico, de este enfoque exploratorio, va a partir la investigación de, de creación de bases de datos, de análisis para poder determinar un modelo teórico y posteriormente pues validado con la investigación empírica. Es importante resaltar, ¿no? Quiero presentarles unas diapositivas para comentarles un poco sobre el objeto de estudio del cual se deriva o se desprende esta obra muy importante que queremos presentar el día de hoy. Esta investigación está vinculada con un diagnóstico y modelo de dispositivos de vigilancia electrónica con enfoque de derechos humanos en México en materia de seguridad pública. Y bueno, quiero comentarles que esta investigación duró 4 años, fue financiada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el CECITI, desde el 2020. Y bueno, la investigación fue integrada por 2 equipos por parte del Instituto de Ciencias de Gobierno, del IGDE, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde varias dependencias de la Universidad Veracruzana. Quiero señalar, ¿no?, que estábamos en un comienzo interesados por el objeto de estudio que era los dispositivos de vigilancia electrónica que son instalados e implementados por los gobiernos en materia de seguridad, ya sea seguridad urbana, seguridad pública, seguridad ciudadana, y en particular por un dispositivo que es el de la videovigilancia. Nosotros podemos observarla, ¿no?, de manera como ciudadanos en los centros históricos, en espacios donde posiblemente hay un índice alto de criminalidad, y en general también lo visibilizamos con la captación y grabación de información personal en forma de imágenes a través de las videocámaras, donde se van a capturar y registrar la vida cotidiana de las personas, sus actividades, sus rutinas. Y dentro del objeto de estudio, nosotros podemos observar que se ha convertido, y de ahí su relevancia, en una nueva vigilancia, ¿no?, donde va a ser una visibilidad omnipresente y que podría ser para los gobiernos poco costosa, ¿no? No obstante, al ser una tecnología cada vez más sofisticada, pues pareciera también que en costo el beneficio en términos de eficiencia podría no ser tan costosa, tan barata incluso. Es novedosa, es moderna, es remota, automatizada, es de mayor alcance y bueno, va a ofrecer información del pasado, presente y futuro. Todos estos elementos permiten la relevancia de este objeto de estudio y obviamente de estos dispositivos de vigilancia electrónica. Hoy en día los gobiernos la utilizan como una solución tecnológica para cualquier tipo de problema público y también, ¿no?, es importante resaltar que puede implementarse, adoptarse, instalarse en cualquier latitud del mundo, ¿no? Es importante señalar que hay diferentes, como lo mencionaba, aplicaciones de estos dispositivos, no solamente desde el ámbito criminológico para prevención situacional, para reducir los índices delictivos o los actos ilícitos, sino también se pueden implementar para otros objetivos como el combate a la corrupción, investigación policíaca, evidencia para procesos jurisdiccionales, control de vialidad y tránsito, incluso para prevención de emergencias y riesgos naturales. Ahora bien, la relevancia de la investigación y también de la obra tiene que ver que se observa un estudio interdisciplinario y multidisciplinario derivado de la naturaleza del propio objeto de estudio. De ahí que nosotros durante la obra podemos observar la perspectiva sociológica, criminológica y tecnológica, vista, por ejemplo, en el primer elemento como control social, en el segundo como prevención del delito y en un tercero como una solución tecnológica. Ahora bien,
También partimos de el objetivo de esta política pública, el cual es tener el control de los espacios, la gestión de la seguridad, la integridad y del patrimonio, ya sea del Estado en la búsqueda de la seguridad pública y el orden, o de los particulares respecto de su integridad física. Todos estos elementos los vamos a ir observando a lo largo de nuestro manual en los diferentes indicadores. También quisiera mencionar que, si bien es una política pública que está asociada a la seguridad, a los diferentes tipos de seguridad, es importante resaltar que este uso de dispositivos de vigilancia electrónica también va a estar estrechamente vinculado con la garantía, la protección de los derechos humanos, en particular con el derecho a la privacidad y el de protección de datos personales. De ahí que, bueno, no solamente en la obra vamos a encontrar el objeto de estudio focalizado, centrado desde la política pública, desde la seguridad, sino que también se busca de manera transversal analizar esta implementación, esta adopción, incluso la percepción, que es el modelo que vamos a ir al final observando en la obra, de esta visión de protección de derechos humanos. Ahora bien, dentro de este mismo hilo conductor vamos a encontrar que su instalación, desde esta perspectiva, invita a todos los estados a usar a utilizarla o a usar el mínimo de la fuerza pública. Requiere una cooperación multidimensional para trabajar hacia una meta en común. También promueve una presencia de visibilidad. Esta vigilancia conforme, ¿no?, tendría que ser a los derechos humanos, y un servicio que aumente la confianza de la sociedad en la policía y mejore su eficacia operativa, movilidad, adaptabilidad, flexibilidad ante situaciones cambiantes. Ahora bien, vista la videovigilancia desde los derechos humanos, esta va a tener como objetivo proteger y garantizar el derecho a la privacidad bajo los principios de legalidad, necesidad de intervención, proporcionalidad, transparencia, responsabilidad, supervisión, independencia, participación de los ciudadanos, reserva de ley, reserva judicial, adecuación y garantizar el derecho a la seguridad. Continuando con esta visión jurídica, es importante resaltar que su implementación, su adopción y vinculado o visto desde los derechos humanos, vamos a encontrar que está reconocida por el derecho internacional en materia de derechos, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y por un lado. Por el otro, vamos a encontrar que se puede regular esta implementación desde un ordenamiento que implica el tratamiento de datos personales o a través de una normatividad específica o especial. En el caso mexicano, nosotros podemos observar que tenemos, si bien está asociado con la Ley de Protección de Datos Personales, también podemos encontrar una legislación especial y específica en algunas, o a nivel subnacional, en algunas entidades federativas, donde la regulan de manera particular. Esta tendencia también la encontramos en diferentes latitudes, incluyendo, ¿no?, América Latina. Y bueno, lo que les comentaba, derivado también lo que pueden ir observando en nuestra obra y en nuestros diagnósticos, es que de las 32 entidades federativas solo hay 9 legislaciones que abordan y que regulan esta videovigilancia. Ahora bien, con todos estos elementos se concluyó con un diagnóstico que nos permitió arrojar luz y entender a nuestro objeto de estudio, y de ahí se diseñaron diferentes instrumentos, tanto cuantitativos como cualitativos. En el caso del levantamiento de información, desde la perspectiva cuantitativa, se levantó una información a una muestra no probabilística de 1,050 ciudadanos en 21 ciudades de México en contextos metropolitanos. Se fue a realizar en una encuesta en diversas entidades federativas, y bueno, yo quisiera hablarles en particular
de un indicador que fue el que estaba vinculado con los derechos humanos. Y dentro de este instrumento, nosotros definimos este constructo de derechos humanos que la Constitución mexicana garantiza como aquellos haciendo alusión a todos los derechos humanos y libertades que vamos a encontrar reconocidos y garantizados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, también vamos a encontrar otro constructo sobre la percepción del uso de dispositivos de vigilancia electrónica y derechos humanos, los cuales se refieren a la opinión ciudadana que va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo respecto a la aplicación de dispositivos de vigilancia electrónica. Entendida esta vigilancia electrónica como cámaras fijas, cámaras móviles, drones, micrófonos, radares, videovigilancia, entre otros, como parte de la estrategia integral de la política pública de seguridad y su vinculación con la protección y garantía de los derechos humanos de privacidad y protección de datos personales. Ahora bien, para que nosotros pudiéramos construir y explicar, ¿no?, también este indicador, se evaluaron 3 componentes importantes, que fue la violación del derecho a la privacidad con el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, la violación del derecho a la protección de datos personales con el uso de estos dispositivos y la importancia que se tiene entre el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica para mejorar la seguridad y la violación del derecho a la privacidad y protección de datos personales. Si bien el objetivo principal de la investigación, y lo van a también ir observando a lo largo de la obra en el manual, fue analizar la percepción que tenían no solamente los ciudadanos, sino también otros actores como fueron los tomadores de decisión, los operadores de estos dispositivos y otras instancias, por ejemplo, vinculadas en materia de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Se hicieron a nivel cualitativo entrevistas a profundidad. Bueno, la intención y el objetivo era observar cuál era la percepción de todos estos actores respecto a estos dispositivos. Y bueno, regresando a las encuestas, es importante señalar que se buscaba entender, ¿no?, no solamente esta percepción en un primer comienzo, sino también saber si conocían los derechos humanos. Es decir, en el instrumento se daba por hecho que había un conocimiento. Sin embargo, vamos a ir viendo en los hallazgos que hay una necesidad de cultura de legalidad, ¿no? Cultura de los derechos humanos y de que tengan un conocimiento claro y preciso sobre el derecho a la privacidad y protección de datos. Ahora bien, también tenemos otro constructo de percepción de uso de dispositivos asociado al control social, que va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, asociado al enfoque sociológico y diversas aplicaciones vinculados, ¿no?, con el control y el poder. Estas fueron, ¿no?, los indicadores, los constructos, y uno está asociado con el control de la población por parte de los gobiernos con el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, otro está asociado con los opositores y opositoras, otro con los activistas sociales, con los periodistas, con las conversaciones privadas ilegalmente por parte de los gobiernos y finalmente con las empresas y empresarios. Es importante resaltar que esta percepción, ¿no?, que se observó no solamente fue por parte de los ciudadanos, sino de diversos actores que integran, ¿no?, en México y que integran ese constructo, esa arquitectura de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica. Ahora bien, es importante también resaltar que no solamente fueron preguntas cerradas, ¿no?, sino que también hubo una pregunta abierta para poder entender, como yo les comentaba en un principio, si estábamos hablando, ¿no?, antes de preguntar una percepción sobre un derecho en particular, saber si conocían qué eran los derechos humanos, ¿no? De ahí que para nosotros era importante, ¿no?, poder entender este elemento, y es relevante para construir este indicador
la pregunta número 14, donde hace mención, donde señala lo siguiente: mencione por favor los derechos humanos más importantes que la Constitución mexicana le garantiza. De acuerdo a 836 personas que sí respondieron, ¿no?, uno o más derechos humanos, se contabilizó un total de 1,775 derechos humanos señalados por los encuestados. Se identifica a la segunda generación de estos derechos como la más relevante, con el 57.91%. 1,028 menciones de derechos humanos de tipo colectivo, económicos, sociales y culturales, seguido de la primera generación con el 40.95%, posteriormente la tercera generación con el 0.66% y por último la cuarta generación del 0.45%. ¿Qué relevante tiene o por qué estos hallazgos son relevantes? De entrada, tuvimos que aplicar, ¿no?, de manera didáctica la metodología o la teoría de las generaciones de los derechos humanos para poder intentar sistematizar la respuesta. De ahí que nosotros encontramos que la asociación de derechos humanos con los dispositivos no fue con el derecho a la privacidad, sino fue con los derechos asociados a aquellos de los DECs, económicos, sociales y culturales de segunda generación. Es decir, los ciudadanos respondían respecto a su conocimiento de los derechos humanos con derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, ¿no? Y al final fueron algunos asociándolo con lo que conocemos ahora como derecho a la privacidad y protección de datos personales. Entonces, esta es la parte también original que tiene no solo el proyecto, sino también se ve reflejado en la obra. Con esta asociación, de las respuestas y las diferentes generaciones de los derechos humanos, estas fueron las respuestas, ¿no? En primer lugar, asociaron al derecho a la educación, posteriormente las libertades, luego el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho al trabajo y el derecho a la seguridad. Y si pueden observar, no asociaron el derecho a la privacidad y protección de datos personales. Eso es muy interesante, ¿no? Ahora bien, esto se hizo a nivel, obviamente, cualitativo, considerando la clasificación, la sistematización de los derechos humanos a través de sus generaciones. Es importante señalar que no necesariamente las respuestas están asociadas a estos derechos, sino que en algunas respuestas, también eso es importante mencionar, de alguna manera ejemplifican o hablan de casos, pero no directamente el señalamiento de los derechos humanos como tal. El 31.2% de los encuestados considera que el gobierno usa dispositivos de vigilancia electrónica para controlar a la población. Sin embargo, el 45.1% está en desacuerdo. El 39% cree que el gobierno sí se involucra en dicha vigilancia, mientras que el 36% no está de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de los encuestados considera que los dispositivos electrónicos implementados por el gobierno vigilan a los activistas sociales y a los periodistas. Claro, esto tiene que ver con el contexto político que tenemos hoy en día, ¿no? De temas de control, temas de poder, temas un poco más asociados a control social, ¿no? Asociados a la garantía y el respeto por los derechos humanos, y también asociado a determinados actores, ¿no? Y también tenemos que se puede observar que un poco más de la media de los encuestados considera que el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica no viola su derecho a la privacidad, mientras que una minoría considera que sí viola su derecho. Esto es un dato, un hallazgo importante, porque podríamos señalar que hoy en día con ese ojo electrónico, con el incremento del uso de dispositivos, de tecnologías, de plataformas, el tema del Big Data, etcétera, todos estos avances tecnológicos cada vez más invasivos a la privacidad de las personas, podríamos pensar que la ciudadanía asocia, ¿no? Que podría haber una violación o que una invasión a esta privacidad. No obstante, a todos los encuestados, ¿no? Derivado del trabajo que se realizó,
pues nos aparece este hallazgo, ¿no? Y del mismo modo tampoco consideran que se viole el derecho a la protección de datos personales con un 51.5% frente a un 26.2%. Estas fueron las conclusiones, obviamente derivado nada más de estas preguntas, estas secciones de la encuesta y del indicador que al final se fue construyendo y del cual pues fui autora junto con el doctor Chipuli y la doctora Armenta, que estuvieron trabajando conmigo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Algunas conclusiones. Esta se derivó del diagnóstico en una primera instancia. En México existe una reglamentación que regula los dispositivos de vigilancia electrónica, en particular la videovigilancia, pero no es homogénea a nivel subnacional ni concluyente, aún menos con base en el derecho a la privacidad y protección de datos personales, lo cual podría ser motivo de una violación de derechos humanos. La ciudadanía piensa que mientras más intrusivo y violatorio sea el uso de estos dispositivos por parte de la autoridad, mejor será su capacidad para garantizar la seguridad y, por lo tanto, se tendrá una mejor opinión sobre el despliegue de estos dispositivos. Ahora bien, derivado de nuestros hallazgos, es una evidencia importante respecto a que existe en México un problema de cultura de legalidad y, por lo tanto, de construir, implementar mecanismos para el fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos. Ahora bien, algo que también es importante, esta investigación, al ser mixta, desde el enfoque cualitativo se realizaron grupos focales, algo que no se observó en nuestra aplicación de la encuesta es el tema de género. Sin embargo, en los grupos focales sí se pudo observar este elemento, se pudo visibilizar, es decir, que podría violarse este derecho a la privacidad, pero con un corte más interseccional y transversal. Quiero invitarlos a que consulten este manual. No solamente está dirigido para servidores públicos que están operando estos dispositivos o los policymakers que están también asociados, los tomadores de decisión con esta temática, sino también los invito a que consulten esta obra desde los posgrados, desde las maestrías, porque se puede observar en todo el manual y en la construcción de los indicadores el diseño metodológico mixto, y que eso es muy relevante para las tesis y las investigaciones que están ustedes desarrollando. Entonces, los invito a que consulten este libro, consulten nuestra página web del proyecto, van a encontrar en ICDEWAP, Ciencia de Frontera, y pues los invitamos a que también consulten, que son de acceso abierto, de nuestras bases de datos. Yo finalizo mi intervención, los invito a que descarguen este libro, es de acceso abierto y seguramente pues va a ser muy positivo y va a impactar directamente en sus investigaciones. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Karina Martínez. Fue una presentación muy interesante de estos resultados de investigación de campo. Y ahora le doy la palabra al doctor Rubén Flores sobre el proceso de armar este libro y cualquier otro tema que quieras tocar, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora Isabela, gracias por la invitación. Gracias, doctora Karina. La doctora Karina, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, fue quien en un principio armó el proyecto y coordinó buena parte de la implementación metodológica, ¿no?, de este trabajo. Y bueno, yo quisiera hablar o empezar a hablar acerca del concepto central de esta investigación, que era la percepción que tiene la ciudadanía hacia el uso de dispositivos de vigilancia electrónica por parte del Estado con motivo de la seguridad. Y al estar nosotros trabajando en ese constructo,
pues sabiendo además que es un constructo muy particular, ya que pues realmente hay muy pocas investigaciones que hablen acerca de la percepción que tiene la ciudadanía hacia el uso de dispositivos de vigilancia electrónica y que lo mencionen como un constructo. Es cierto que hay trabajos que hablan de que la ciudadanía en general tiene una buena opinión del uso de la tecnología en materia de seguridad, pero no se ha profundizado o si no se ha profundizado en definir esta opinión como un concepto que tiene varios componentes. Y cuando propusimos ese concepto con varios componentes, propusimos inicialmente 5 componentes que pensamos que estarían relacionados con la percepción de la ciudadanía hacia el uso de esta tecnología. Y eran qué tanto esta tecnología ayudaba a prevenir crímenes, ayudaba a la procuración de justicia a partir de la recolección de evidencias, ayudaba a la prevención de riesgos, pero también qué tanto esta tecnología implicaba un control social a partir de la vigilancia de opositoras, periodistas, etcétera, y qué tanto esta tecnología se consideraba violatoria de los derechos humanos. Y supusimos en un principio que tanto el considerar que esta tecnología fuera usada con motivos de control social como que se considerara violatoria de los derechos humanos iba a impactar negativamente en la opinión que tuviera la ciudadanía de su uso. Pero lo primero con lo que nos encontramos, que se despliega en pantalla, es que al hacer el análisis factorial de este constructo, observamos que el control social y la percepción de derechos humanos eran elementos no relacionados con la mayoría de los componentes del constructo. Estaban relacionados entre sí, pero las personas no estaban considerando estos elementos como parte de pues un todo a partir del cual evaluar el despliegue de la vigilancia electrónica por parte del gobierno. O sea, la ciudadanía no está preocupada porque esto se use con motivo de control social o porque esté relacionado esto con derechos humanos, o eso pareció en un principio. ¿Qué le importa a la ciudadanía? Le importa que los dispositivos de vigilancia electrónica se usen en la prevención del crimen, en la procuración de justicia y en la prevención de riesgos. Si evalúan que efectivamente tienen un impacto en estos componentes, entonces habrá una evaluación positiva, y si observan que no hay relación o no hay un impacto sobre estos componentes, pues habrá una evaluación negativa, pero no hay vinculación, al menos interna del constructo, con el asunto de los derechos humanos. Finalmente, ya en el libro, cuando hablamos de la actitud hacia estos dispositivos de vigilancia electrónica, buscamos evaluar diferentes variables, algunas las mencionó ya la doctora Karina, para saber cómo de manera externa estas variables configuraban un modelo que impactaba a final de cuentas en la percepción, en la opinión que tenía la ciudadanía respecto a la vigilancia electrónica. Y hay cosas muy intuitivas, ¿no? Muy evidentes. Por ejemplo, que la corrupción o la percepción de corrupción en las autoridades tiene un impacto negativo en la confianza institucional, y por el contrario, el que las personas perciban mejoras en la seguridad tiene un impacto positivo en la confianza institucional, y que es la confianza en las instituciones responsables de seguridad pública el componente que tiene un mayor impacto sobre la opinión que tiene la ciudadanía hacia el despliegue de dispositivos de vigilancia electrónica. De manera un poco secundaria o en un segundo paso, observamos que la percepción de seguridad está construida
a partir de la evaluación que hacen las personas del grado de incivilidad que hay en su entorno y de la percepción de que existe infraestructura que el Estado dedica a la vigilancia. Además, esta percepción de infraestructura es más efectiva si va acompañada de participación ciudadana, si la ciudadanía se involucra en el diseño de políticas para el despliegue de cámaras, para el despliegue de zonas de vigilancia, y pues si hay una buena cobertura, ¿no?, de las ciudades. Finalmente queremos señalar esta última relación también directa con la actitud hacia dispositivos de vigilancia electrónica de la ciudadanía, de las personas, y es que de manera externa las personas pensaron, o está esta relación, que mientras más intrusiva sea la vigilancia electrónica, entonces es más efectiva y por lo tanto hay una mejor actitud hacia el despliegue de estos dispositivos. Y esto va en contrasentido de lo que nosotros suponíamos en un principio, ¿no? Que suponíamos que pues, las personas iban a evaluar que si esto era violatorio de los derechos humanos, pues iba a haber una mala opinión, ¿no?, del uso y del abuso de la tecnología en materia de vigilancia. Pero fue al contrario, ¿no? Finalmente concluimos, pues además con este modelo teórico, concluimos cuestionándonos respecto a cómo conceptualiza la ciudadanía el derecho a la privacidad y los derechos relacionados con la protección de datos personales. Porque lo que nosotros observamos es que son derechos que la ciudadanía no tiene en mente dentro de todo el panorama de derechos. En un inicio es preocupante, como lo observó la doctora Karina, que en la percepción de la ciudadanía, de la gente, cuando íbamos a la calle a encuestar, si bien reconocían algunos derechos, mi sensación al estar encuestando es que no tenían idea de que esos derechos se desprenden de un texto constitucional, ¿no? O sea, que están garantizados por un texto constitucional. Entonces es más fácil la percepción de derechos naturales, ¿no?, de primera, segunda generación, pero ya derechos más avanzados son más difíciles de percibir, vinculados además a un marco de Estado de Derecho. Y por último, el que ahora sea muy común el que estar rodeados de tecnología que registra muchos de nuestros datos, mucha de nuestra información, y que constantemente esa información se comparte con compañías privadas o también con entidades públicas, ha normalizado esto, ¿no? Al punto en que el derecho a la privacidad probablemente se ha convertido en algo imposible de tutelar, porque no es para muchas personas un problema el que las graben en la calle cualquier persona que tenga un celular, o el que aparezcan en un video de vigilancia, porque es imposible, ¿no? No aparecer. Está todo lleno de celulares, de dispositivos, entonces es imposible controlar eso, ¿no? Y al ser imposible controlar eso, pues muchas personas, sobre todo jóvenes, han dejado de ver eso como un problema. Y en ese sentido, el derecho a la privacidad se ha vuelto muy difícil de tutelar. Bueno, yo con esto termino mi intervención. Estos conceptos, constructos, variables que tenemos aquí en pantalla ahora son los que componen los capítulos del libro, así lo estructuramos. Cada capítulo es una variable, la describimos, y en algunas ocasiones observamos un poco cómo se relacionan con otras variables, pero al final concluimos en este modelo integrador que explica, al menos en parte, cómo percibe la ciudadanía el despliegue de dispositivos de vigilancia electrónica por parte del Estado.
Muchas gracias, doctor Rubén. Ahora voy a compartir para los presentes que vean un poco el libro. Esa es la portada del libro y me interesa sobre todo compartirles um, el índice, ¿ok? Nada más que me perdí en mi propia computadora. Un momento nada más. Para que veamos también los capitulados que tiene el libro. Está previo. Ok. Vamos. Ok. Aquí tenemos la portada y vamos a ver el capitulado. Creo que es lo más interesante. Voy de nuevo. No, aquí vemos los primeros capítulos, la actitud hacia dispositivos de vigilancia electrónica, que es un poco lo que nos explicó el doctor Rubén, junto con la percepción de seguridad, la confianza en autoridades de seguridad pública, lo que nos expuso la parte, ¿no?, de lo que nos expuso la doctora Karina Martínez sobre derechos humanos y control social, pero también tenemos otros conceptos importantes que venían en esta última lámina del doctor Rubén, como la incivilidad. Un concepto muy importante aquí, me gustó mucho esto, ¿no?, del síndrome del mundo mezquino, ¿no?, que sobre esto les va a venir ahora una pregunta. La percepción de corrupción, que también estaba apareciendo en esta lámina, y voy con los últimos 3 capítulos más, que son la percepción de la infraestructura para la seguridad. Igual aparecía en el esquema que nos presentó el doctor Rubén, la participación de la ciudadanía en la implementación de las estrategias de seguridad y las actitudes ciudadanas con respecto al uso de dispositivos de vigilancia. Y bueno, para empezar a detonar un poco el debate, la discusión, encontré un primer concepto muy importante que le llaman ustedes y los autores de los capítulos la capitulación de la privacidad ante la expansión tecnológica. Y en el libro se señala que la ciudadanía mexicana ha capitulado, entre comillas, en la negociación entre privacidad y seguridad, y muestra indiferencia ante la tutela de sus datos personales a cambio de una promesa de protección. Y esto se agrava con este síndrome del mundo malvado, el mundo mezquino, el Mean World Syndrome, en donde la exposición a noticias de delitos distorsiona todavía más la percepción del riesgo. Y aquí les va una primera pregunta. Invito a los dos autores que contesten primero si quieren, pero también a los que están conectados ahora, si tienen alguna consideración o respuesta, también son bienvenidos. Aquí les va la pregunta. Considerando que el C5 de la Ciudad de México opera ya más de 81,000 cámaras y planea sumar otras 40,000 con herramientas de inteligencia artificial para 2025 y 2026,
cómo evitar que esta percepción de seguridad, entre comillas, se convierta en un cheque en blanco para el control social si el propio manual advierte que los ciudadanos están dejando de exigir su derecho a la privacidad ante el miedo al crimen. Eso sería mi primera pregunta. Bueno, si quieres, comento algo. Entonces, primero, este problema de la negociación entre seguridad y privacidad, creo que podemos rastrear esa negociación relacionada con la Guerra Fría, ¿no? Entonces, desde esa temporada en que se desarrollaron varios sistemas tecnológicos de vigilancia, después de la Segunda Guerra Mundial, permitió que estos desarrollos se fueran implementando cada vez más en tareas de seguridad, pero en el contexto de la Guerra Fría esto también implicó pues una sobrevigilancia de la ciudadanía, que desató reacciones, ¿no? Que desató protestas en algunos momentos y que detonó incluso algunos movimientos por la defensa, ¿no? de los derechos civiles, pues en contra, ¿no? Como reacción a esta sobrevigilancia por parte del Estado, en donde con pretexto de la seguridad se buscaba controlar a la ciudadanía. Y en general siempre ha existido esta tensión entre garantizar el derecho a la seguridad y buscar la protección del derecho a la privacidad. Incluso podemos rastrear episodios no tan lejanos, ¿no? de esa tensión. Por ejemplo, el caso de Wikileaks, donde pues se mostró, ¿no? Cómo había una vigilancia excesiva por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a varios temas, y se usaba esa tecnología o las tecnologías de vigilancia se usaban más como motivo de control social que para realmente garantizar la seguridad de la ciudadanía. Incluso podemos decir que a pesar de este desarrollo tecnológico y de cómo la tecnología se ha implementado en materia de seguridad, pues eso ha sido insuficiente, porque no ha podido evitar, por ejemplo, atentados como el de las Torres Gemelas, los atentados en el metro de Madrid, o incluso no ha podido reducir significativamente la violencia generada por el crimen organizado en México. Entonces la tecnología también tiene sus limitaciones, aunque el pretexto de la seguridad sigue estando ahí. Sin embargo, en México vemos poca evidencia de que la ciudadanía esté luchando por buscar un equilibrio entre la seguridad y la privacidad. Y probablemente la manera en cómo podría propiciarse este equilibrio sea completando la legislación que nos hace falta. Porque al momento hay 11 o 12 estados que tienen una legislación relacionada con la vigilancia electrónica, muchas veces centrada en la videovigilancia, y algunos contemplan los derechos humanos, pero no hay una legislación nacional. Y es lo que hace falta, una legislación nacional que regule el uso de dispositivos de vigilancia electrónica y una regulación pues que tenga perspectiva de derechos humanos. Ahora, sería más fácil impulsar esa legislación si hubiera activismo ciudadano que acompañara esa propuesta, ¿no? Pero es difícil observarlo. Doctora Karina, no sé si usted quiera agregar algo. Sí, bueno, sin duda es un debate que no es nuevo, de si en razón o en esa ponderancia que se va a dar
respecto a si el Estado va a garantizar la seguridad de los ciudadanos respecto a al incremento de los delitos, de la violencia, de la inseguridad, versus, ¿no? Ponderar el derecho a la protección de datos personales, es decir, qué derechos, ¿no? va el Estado ocuparse para garantizarlo, para su goce pleno, ¿no? En esa ponderación. Y es un debate que no solamente ha estado dentro del ámbito jurídico, sino también hoy en día, por la naturaleza de las propias tecnologías, un debate multidisciplinario e interdisciplinario. Y lo que ha llevado también es a entender que es un fenómeno social complejo. Es decir, la tecnología avanza de manera acelerada, ¿no? Cada vez más sofisticada, y hablar de inteligencia artificial hoy en día es un gran reto que lleva no solamente al Estado de Derecho, sino también a todos los actores que participan y que estamos ahí involucrados para poder no solamente regular, sino también implementar políticas, acciones, no solamente desde gobierno, sino también desde la sociedad civil, para poder contrarrestar, ¿no? O sea, porque de alguna manera se salió de control, ¿no? Este uso de las tecnologías. Entonces, en particular esta de la vigilancia electrónica, de entrada, pues sí, está en su complejidad, en el que es implementada no solamente para actos inciviles, ¿no? O para delitos, sino que esta tecnología, de entrada, en algunas latitudes ¿no? ha sido implementada para seguridad nacional, ejemplo, ¿no? Estados Unidos con las Torres Gemelas, Madrid, etcétera, ¿no? Con el tema de delitos de delincuencia organizada o terrorismo, ¿no? Esa es la lógica. Sin embargo, en América Latina y en particular en México, no nace con una lógica de terrorismo. La vigilancia electrónica nace para las faltas administrativas, ¿no? De ahí que nosotros encontramos a nivel municipal los centros de emergencia y respuesta inmediata con la lógica de andar monitoreando, ¿no? Incluso el tema de los robos en bancos o en establecimientos como centros comerciales. Y eso nos lleva a plantearnos a que los dispositivos tienen lo que les comentaba, en el número de aplicaciones y va a tener en el número de efectos y no necesariamente por los cuales fueron introducidos, adoptados y comprados. Entonces, creo que ahí podríamos partir de esa complejidad, que a veces estamos hablando de seguridad nacional, a veces estamos hablando de seguridad pública, a veces estamos hablando, y es una dinámica y una lógica distinta, de seguridad ciudadana, donde el ciudadano también se convierte en un agente en el que está participando en esa construcción de seguridad y de paz, y a veces incluso de seguridad humana, ¿no? Diríamos, es una tendencia, no. Lo que pasa es que los objetivos por los cuales fueron implementados son distintos y las lógicas de seguridad o inseguridad en el contexto global son distintas. En el caso mexicano, tenemos una heterogeneidad, es decir, tenemos en los 3 niveles de gobierno jurisdicciones, ¿no? Donde a nivel federal tienen está el C5, pero tenemos un C4, ¿no? A nivel de infraestructura, centros de control, que solo van a tener jurisdicción estatal, y tenemos los centros de respuesta, de emergencia y respuesta inmediata a nivel municipal. Y son otras cámaras, son otras jurisdicciones, pero al final están todos juntos monitoreando lo mismo, ¿no? La vida cotidiana y las rutinas de las personas. Eso es lo que hace también complejo estos elementos para la construcción de una percepción. La infraestructura, la forma en donde se están implementando, los objetivos por los cuales se están implementando. Y hoy en día ya no solamente tenemos un C5, un C6, sino tenemos un C7 con inteligencia artificial, como es el caso de Ciudad Juárez, donde quedan las preguntas de para qué van a usar esta información. Ahora ya estamos, hablar de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de realidades ampliadas, ¿no? De softwares, ¿no? Que van a tomar decisiones, ¿no? A diferencia de los otros o las otras infraestructuras que cuentan las otras entidades creativas. Entonces, ahí viene esa complejidad
y aumenta cuando nosotros creemos que el Estado, el gobierno, ¿no? Con sus mecanismos, podrían ser de políticas públicas, por ejemplo, garanticen los derechos humanos como el derecho a la privacidad. Y es importante señalar que no son el derecho a la privacidad, ¿no? De las generaciones de los derechos humanos que mencionábamos hace un rato, son derechos digitales emergentes, ¿no? Donde no solo involucran los datos personales, sino involucran los datos biométricos, involucran otro tipo de datos que se generan solamente en el ecosistema digital. Entonces, de ahí viene esa complejidad y la relevancia de este fenómeno. ¿Qué sucede? También sería nos dan varias preguntas, ¿no? No solamente si el Estado va a garantizar estos derechos humanos, sino que nos lleva a replantear es decir, ¿quién nos está vigilando? ¿Quién va a usar esa inteligencia artificial? ¿Para qué la va a usar? Por ejemplo, no directamente en estos dispositivos, como son las cámaras de vigilancia, sino, bueno, ya lo mencionó el doctor Rubén, hay otros dispositivos que están interconectados, es decir, la vigilancia electrónica ya no solamente es la cámara de CCTV, sino que hoy en día ya está conectada con los media, ya está conectada con WhatsApp, ya está conectada con otras plataformas, etcétera. Entonces, la sofisticación tecnológica complejiza las decisiones que va a tener el Estado y mecanismos de implementación para garantizarla. Sin duda, el primer paso es regular, ¿no? Hoy en día ha costado, ¿no? Ha sido complejo la regulación del Internet, no solamente en México, sino en América Latina y en el mundo. O sea, es algo que no podemos hablar que apenas el sistema de las Naciones Unidas, la ONU, ha reconocido desde el 2019-2021, hoy la última informe 2024 solo ha reconocido la importancia de que los estados generen una regulación clara y precisa. No, apenas. Entonces, ¿cuándo la sofisticación tecnológica ya está revolucionada? O sea, nos quedamos atrás. Por un lado. Y por otro, pareciera que la tecnología nos seduce. O sea, es decir, lo novedoso nos invita a no cuestionar, a no evaluar, porque es interesante ver que en el mundo no solamente los gobiernos, ¿no? Incluso como ciudadano tenemos el mejor celular, pero no hemos evaluado realmente el efecto que tiene, ¿no? Etcétera, ¿no? Otras vertientes. Entonces, la complejidad es importante, ya ha habido reflexiones, pero sí me preocuparía ahora, si no han resuelto el tema de quién nos vigila, por qué nos vigila, para qué quiere nuestros datos, etcétera, ahora pensar en una inteligencia artificial. Ahora, el Estado es el que tiene el monopolio, ¿no? De los mecanismos de control. Entonces, imagínense esa capacidad que tiene el Estado para utilizar legítimamente y legalmente estos dispositivos y aunado utilizar una inteligencia artificial que igual ni siquiera sabe cómo se utiliza ni los efectos, es preocupante. Y visto desde la ciudadanía, pues la ciudadanía está consumiendo lo que el propio Estado y lo que encuentra en las redes sociales y lo que encuentra, pues también hay una desinformación. Creo que nos deja una gran tarea, no solamente para la academia, sino también visto desde otras aristas, ver qué va a pasar con este problema tan complejo. Muchísimas gracias a los dos. Ya me chutaron las demás preguntas con las respuestas tan completas. Solo voy a decir una última pregunta y abro el micrófono a los que nos están acompañando. El subtítulo de este libro es un manual, ¿no? ¿Para quién? ¿Quién debería leer este manual? ¿Quién lo podría aplicar? ¿Por qué le llaman un manual? Bueno, la idea más de manual es un manual para evaluar los indicadores, ¿no? Los indicadores que se manejan en el libro como seguridad, corrupción, derechos humanos. Y en ese sentido, estos indicadores se deben evaluar de manera conjunta para poder, pues a final de cuentas, proponer una política pública. En ese aspecto,
posiblemente hace falta una propuesta más clara, ¿no? Pues cómo trasladar esos indicadores ya a políticas públicas, pero eso también es una cuestión en la que las personas servidoras públicas y la academia tienen que coincidir para tomar decisiones. Doctora Karina. Sí, como lo comenta, ¿no? Y sumo a lo que a la reflexión del doctor Rubén, es más bien un manual de metodológico. Eso es muy, muy importante, que va a permitir ayudar en esas etapas de la política pública, en primera instancia, a realizar diagnósticos. Es decir, estas variables derivan de diseños de investigación, deriva de metodologías que cualitativas y cuantitativas que pudieron o que nos dan cuenta de la validación y confiabilidad de los datos, pero también la validación y confiabilidad de que las variables que se están utilizando están en la realidad, ¿no? Están presentes en la realidad. Es decir, no solamente fue un instrumento que fue la encuesta, sino que hicimos grupos focales, hicimos entrevistas a profundidad a diversos actores de la como ya lo mencioné, policy makers, hicimos a actores que participan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en sociedades civiles vinculadas a derechos humanos y tecnología, etcétera. Fueron varios actores. Entonces, la importancia del manual, por eso decía, es como realmente rigurosamente metodológico, que donde va a permitir, por ejemplo, a diferentes actores, por ejemplo, a los policy makers, revisar, ¿no?, estas variables y utilizarlas para los análisis y para los propios diagnósticos locales o regionales. Por otro lado, los tomadores de decisión, donde van a poder consultar, porque lo que radica, la importancia de esta investigación es que al ser exploratoria es original y es la primera, o sea, generamos 2 bases de datos, cualitativa y cuantitativa, que están en las páginas, podemos encontrar en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esas bases están validadas para poder ser utilizadas. No existía antes de estas bases de datos información sobre la percepción de los ciudadanos. No existe. Es la primera base de datos y eso radica en su importancia y originalidad. También puede ser utilizada, si bien está como el lenguaje, ¿no?, la comunicación que tiene el libro, sí está desarrollada para un grupo o un grupo en particular, como funcionarios públicos, operadores, etcétera. También nos lleva a la comunidad académica y estudiantil, es decir, permite que puedan observar casos, la aplicación de metodologías mixtas, y creo que eso también es una relevancia. Y si bien tal vez no esté dirigido al público en general, sí tenemos otros formatos derivados de esta publicación, como son infografías, ¿no? Tenemos un taller de servidores públicos también que se deriva de este manual, que permite tener una mayor comunicación con otros actores y otros grupos de población que podrían estar interesados incluso en la reflexión de lo que mencionábamos, buscar la cultura de la legalidad y la cultura de tener un uso tecnológico más ético, ¿no? Y con una concientización, ¿no?, sin efectos, ¿no?, como los que ya habíamos mencionado, ¿no?, efectos que podrían trascender, ¿no?, incluso en la dignidad humana. Muchas gracias, doctora. Una respuesta muy, muy completa. Pues entonces vamos a dar la palabra a los que están conectados. Por favor, quien tiene preguntas, comentarios, adelante. Mario Camaño. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. He tratado de poner suficiente atención en las exposiciones, en las 2 preguntas que usted ha planteado. Y bueno,
yo no sé si lo mío voy a hacer una pregunta, probablemente se convierta en pregunta. Lo primero que quisiera decir es que, pues bueno, primero gracias. Creo que este trabajo también abona a otra de las culturas. Escuchaba yo a la doctora Karina Martínez en este momento que abonara diferentes campos, digamos, tanto del servicio público, del diseño de políticas públicas o también del trabajo académico o estudiantil. Yo creo que además de abonar a la cultura de la legalidad y otras como las que hemos estado escuchando, abona pues también de manera muy interesante a la cultura de la reflexión. He estado tratando de hacer algunas reflexiones personales internas en torno a algunos temas que seguramente, si bien no fueron abordados en este trabajo que se desarrolló, pero pues dan la pauta para futuros trabajos, futuras investigaciones en cualquiera de los ámbitos que se puedan llevar a cabo. Me quiero referir ahora a la implicación que tiene estos dispositivos de vigilancia electrónica, ya no visto solamente como como un instrumento, una herramienta de política pública del Estado, de cualquiera de los niveles gubernamentales a los que nos podamos referir o enfocar, sino también como un instrumento, como una herramienta, pues de los propios ciudadanos. Es decir, ¿hasta cuánto estos dispositivos de vigilancia electrónica contribuyen a la protección de la libertad y hasta cuánto contribuyen al robo de esa libertad? Pensémonos en el centro de trabajo, pensémonos en el centro escolar, pensémonos en el restaurante, pensémonos al interior del salón de clase, pensémonos en los andadores de las colonias, de los barrios, unidades habitacionales. Digamos que está todo con una cobertura en diferentes niveles, llenos de estos dispositivos de vigilancia electrónica, contribuyen a nuestra protección o vigilancia, contribuyen a la disminución del ejercicio de la libertad como derecho humano, digamos, primordial o de primera generación. Son reflexiones, digamos, que creo que vale la pena que realicemos. Ahora que se han presentado casos como las situaciones, a lo mejor que algunos o muchos, la mayoría nos enteramos en escuelas nivel del CCH Sur, particularmente con situaciones trágicas al interior del plantel educativo, tuvimos conocimiento que los alumnos reclaman el asunto de la falta de vigilancia, el asunto de la falta de colocación de cámaras de vigilancia al interior del plantel, pero al mismo tiempo incluso en diversas universidades hay quejas de los alumnos porque se sienten vigilados por las autoridades de los planteles educativos. Es decir, si hay ahí una especie de dicotomía, una especie de no sé si es un dilema filosófico sobre el cual hay que también reflexionar en relación a el dispositivo de vigilancia electrónica abona al fortalecimiento de los principios básicos universales de libertad como principio humano también primordial o primario, o solamente es un instrumento que se utiliza para esto, tanto el Estado como incluso a nivel pues de los centros comerciales, los restaurantes, o yo no sé hasta cuánto al interior de las propias viviendas, de las casas habitación de uno, lo tenga uno adoptado como un dispositivo pues de control de la libertad, yo digo como un elemento fundamental que se trastoca, ¿no? Entonces, bueno, lo expreso más como reflexión, insisto, que como un cuestionamiento o una pregunta en relación, y se me pasa otra cuestión que me parece que es fundamental y que me gustaría así escuchar ahí un comentario de los doctores, de la doctora, del doctor en relación a los dispositivos de vigilancia electrónica fija, estatal, y los dispositivos de vigilancia electrónica móviles, ¿no? Que tienen que ver ya con digamos, con un objetivo y una de utilización muy clara y precisa.
particularmente cuando se ha mencionado que se trastoca a veces los derechos de defensores de derechos humanos, de periodistas u otros, que en lo general, bueno, pues sobre todo se lleva a cabo, no sé, con drones o con cámaras de vigilancia o videovigilancia estatal. Creo que los dispositivos móviles a los dispositivos fijos, alguna diferencia debe haber en relación a hasta cuánto se trastoca el derecho de unos u otros integrantes, digamos, de una sociedad, ¿no? Muchas gracias. Pues adelante, doctora Karina, doctor Rubén, ¿quién quiere tomar la palabra? Sí, gracias, doctor Mario. Bueno, yo creo que si bien hemos mencionado mucho el asunto del control social y los derechos humanos, es evidente que hay una contribución del uso de estos dispositivos a la seguridad, pero creo que la preocupación que expresamos en el libro es que esta contribución debe darse en el contexto de una cultura de la legalidad y con la participación de la ciudadanía. Entonces es muy importante lo que menciona respecto a, por ejemplo, cómo en espacios educativos hay una demanda, ¿no? De vigilancia a veces y a veces una demanda en contra, ¿no? De la sobrevigilancia. Y pues lo que hay que hacer es tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, que ese despliegue no sean despliegues unilaterales, sino que el uso y el diseño de políticas públicas venga o tenga el acompañamiento de la ciudadanía. Respecto a eso, hay que reflexionar respecto a que la idea detrás del despliegue de estos dispositivos es una idea preventiva. Y sin embargo, a veces pareciera que la lógica es punitiva, ¿no? Es como para cachar al criminal o para cachar el delito y no para prevenir el delito. Entonces el acompañamiento ciudadano me parece fundamental para eso, ¿no? Para que la ciudadanía sepa dónde, con qué propósito, contribuya a la organización de esos despliegues y entonces se haga ese despliegue más bajo una lógica preventiva que punitiva. Y bueno, además que esto pues tiene que darse dentro de una cultura de la legalidad y en ese sentido sí yo tengo preocupación o sea, como investigador, pero también como persona que fue al campo, en que la ciudadanía no conoce el marco general, ¿no? De derechos humanos, ya ni siquiera digamos el derecho a la privacidad. Entonces no debe ser pues un cheque en blanco. Doctora Karina, no sé si quiera comentar algo. Bueno, sin duda, la aportación que hicimos con el libro, la investigación, fueron grandes esfuerzos, como lo comentábamos, es la primera base de datos de percepción en México, claro, con el apoyo del CECITI, y nos lleva, o sea, así como hablamos, como en todas las investigaciones sabemos, ¿no?, que después de que las concluimos tenemos una agenda de investigación que está validada y que es confiable porque aplicamos un método científico. Entonces, dentro de esa agenda es muy amplia y, claro, involucra diferentes contextos. Podemos hablar de la videovigilancia o la vigilancia electrónica en las prisiones, ¿no? Hay un área de oportunidad, tenemos otras áreas de oportunidad en materia educativa, no solamente en las universidades, ¿no? Por ejemplo, en esa discusión de si están vigilando a los estudiantes o los están protegiendo, ¿no?, etcétera. Está también el ámbito laboral, está, por ejemplo, estoy pensando que obviamente el proyecto no nos dio, no hubo vida, ¿no?, ni recursos para hablar de la seguridad privada o seguridad ciudadana, que también estaba muy en esa línea tan delgada de si es seguridad pública ciudadana, y muchas otras aristas, y que incluso lo que ya habíamos dicho, que
pareciera que el Estado tenía, ¿no?, en una primera instancia el control de estos dispositivos porque eran costosos, pero ahora que tenemos acceso a una cámara, al internet, a un celular, ¿no?, de bajo costo, nos volvemos generadores de información y entonces esa percepción ya no se construye desde las implementaciones, desde las políticas públicas y gubernamentales, ¿no?, desde el Estado, ¿no?, de esos mecanismos, sino que ahora también nuestra percepción se va ¿no?, construyendo con información que genera el propio ciudadano, que a veces es ¿no?, es comentarista, a veces se vuelve juez, ¿no?, a veces ya es juzga, ¿no?, ya es abogado, ¿no?, etcétera. Entonces, sí es importante esa parte de esa agenda, cómo está construyéndose y requiere estudios obviamente interdisciplinarios para poder arrojarlos. Y por el otro, quisiera comentarles que está el doctor Rubén y yo estuvimos participando, doctor, en el plan de desarrollo de aquí de Jalapa, y fuimos a una mesa de análisis y me tocó estar con los de seguridad ciudadana. Y yo les dije, es que traemos una propuesta, obviamente, de estos resultados para una política pública, fortalecer sus programas del uso de estas videocámaras. Y entonces ellos me decían, no, nosotros tenemos otra política que son las cámaras que traen la policía. Dice, esa es otra cosa muy distinta, ojo, de la política del C4 de seguridad estatal, ¿no? Son cosas distintas y entonces no aplica porque no son esas cámaras y no tienen esa finalidad. Lo que nosotros sí podíamos decirles, ¿no?, o sea, en esa charla, yo decía, pero es que al final son dispositivos de vigilancia electrónica, necesita una regulación, ¿no? Aunque tenga otro objetivo, aunque lo esté utilizando el policía para seguridad social, o prevención social, por ejemplo, de proximidad, prevención comunitaria, sí era necesario que exigiera una regulación de esas cámaras que está aportando, porque al final está grabando la vida cotidiana, es una evidencia importante para incluso temas de corrupción. Pero bueno, eso doy cuenta de esto, de que tampoco la autoridad tiene claridad sobre, primero, la implementación de estos dispositivos, sobre la regulación que requiere, ¿no? Y está dando pauta, al no haber esta certeza jurídica, podría dar una apertura y un área de oportunidad para la violación de derechos humanos. Claros, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, esa es como me dio mucha preocupación, una gran preocupación. Y bueno, sin duda, pues, para cerrar esta intervención, sí creo que nos da una gran reflexión este tipo de investigaciones y incluso este tipo de charlas, porque se pudo haber quedado el libro ahí, doctor Rubén, en la biblioteca, ¿no? Pero el que tengamos estos espacios como el que nos han dado el día de hoy, pues nos permiten, ¿no?, comunicar de una mejor manera, pues, estos hallazgos y reflexiones que fuimos desarrollando en 5 años. Muchas gracias, doctor Rubén. Doctor Karina, tenemos otra manita levantada. Yadira Rosales, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues sí, abonando en esta reflexión, yo creo que este manual que se generó y que qué bueno que nos van a compartir, pues también va a tener este enfoque o este uso social, porque efectivamente, como menciona el doctor Rubén, la preocupación es que la ciudadanía no conoce sus derechos y hablando en temas de datos personales, no los conoce. Nosotros de pronto hacemos charlas sobre el cuidado en redes sociales y preguntamos, ¿no?, todos los que descargan aplicaciones, ¿quiénes leyeron los términos y condiciones? Y es un no rotundo, ¿no? Simplemente le dan a aceptar para instalar la aplicación y justo ahí dice qué van a hacer con nuestros datos y si los van a transferir o no, pero es algo que se desconoce, ¿no? Desconocemos algo tan cotidiano como el por qué apareció en Zoom de repente el aviso de que me están grabando, ¿no? O sea, la ciudadanía desconoce que la imagen es un dato personal, que la voz es un dato personal y justo este desconocimiento los lleva a
pues a vulnerar sus propios derechos fundamentales. Entonces, creo que sí es bien importante este cuidado de datos y también el volvernos más que usuarios de estas herramientas, sino ciudadanos digitales, ¿no? Y también de las autoridades, pues tener este comportamiento ético en el uso que tienen de cierta información, hablando de los C4, de los C5, por ejemplo. Una cosa es que esté regulado, pero otra cosa es cómo efectivamente lo van a aplicar de forma ética las personas servidoras públicas que están al frente. Y creo que esta línea, que es la que es bien delgada y es que da pauta a la transgresión de derechos y también a la impunidad, es lo que ha hecho también o ha abonado a que la ciudadanía esté cada vez más, pues más apática o más distante de los asuntos públicos, ¿no? Recordé ahorita con lo que estaba mencionando la doctora Karina, este caso de la sociedad civil que participaba por allá de 2013 en ejercicios nacionales de gobierno abierto y en donde años después tuvieron un tema de espionaje, ¿no? Es decir, el gobierno federal está usando dispositivos para espiar a las personas de la organización civil, ¿no? Y entonces rompieron este pacto de gobierno abierto y a pesar de que intentaron como reincorporarse en 2019, pues esa huella quedó muy marcada, ¿no? Como primero tu gobierno me dices que participe y después tú mismo con las herramientas que generas estás vulnerando mis datos personales. Entonces yo creo que sí, esta doble vía de este manual pues va a ser bien importante y también como la tarea que nos llevamos todos de replicarlo y de difundir estos pues estudios que ustedes están haciendo. Hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna participación o pregunta más? Buenas noches, su servidora Sandra Luz Palacios. Qué gusto verles y escucharles, me da mucho gusto saludarles. Tengo una pregunta. Tengo muy presente que en algunos debates políticos de candidatos a jefatura de gobierno en su momento, se discutía el asunto de la inversión en mayor número de cámaras, ¿sí? En la ciudad. Entonces, la pregunta es, desde su punto de vista, si eso todavía es válido, si es adecuado, si consideran útil una inversión en este tipo de equipos para pues, cuestiones de vigilancia a partir de lo que ustedes han identificado en su trabajo. Muy bien, bueno, yo agradezco primero el comentario de la doctora Yadira, la pregunta de la doctora Sandra, y reiteraría la importancia de la participación ciudadana, del involucramiento ciudadano en el diseño de estas políticas públicas. ¿Por qué? Porque también al estar en campo, y esto no necesariamente formaba parte del cuestionario, pero pues al estar con las personas te van platicando, ¿no? de muchas cosas. Al estar en campo era una constante que nos comentaran que el despliegue de cámaras, sobre todo de cámaras, se hacía siguiendo lógicas de exclusión. O sea, que estaban muy bien vigilados los centros históricos, las zonas residenciales bonitas, pero las periferias no estaban siendo vigiladas o no tenían este despliegue, ¿no? Entonces sí, también en la literatura nos encontramos con eso, con que el despliegue de estos dispositivos no se da en condiciones de igualdad. Y para resolver eso, pues es muy importante, es fundamental que la ciudadanía participe en esas estrategias para que pues haya una aceptación y haya pues un respeto y también contribución de la ciudadanía en pues cuidar, ¿no? A fin de cuentas el equipamiento que se va a desplegar. Y pues que la aplicación
tendrá que hacerse de manera que promueva la igualdad en seguridad más que acentúe las condiciones de desigualdad que ya existen en las ciudades. Sí, Gracias. bueno, voy a ir ahorita que, bueno, en atención a lo que comentaban al principio sobre incluso los efectos que podría tener el uso de estos dispositivos. Algunos decían, bueno, vamos a disminuir el uso de la tecnología, más bien esta ya llegó para quedarse y el tiempo que le invertimos, no solamente conectados, sino desconectados, con eso, o sea, es parte de nuestra vida cotidiana que sería imposible dejar de, o pensar, ¿no? Que no formamos parte del ecosistema digital. Y estaba yo también ahora con el comentario, estaba yo reflexionando que para que pudiéramos hablar del uso de dispositivos de vigilancia con enfoque de derechos humanos, tendríamos que tener una arquitectura clara y precisa y eficaz de ciberseguridad. O sea, es decir, la ciberseguridad se vuelve digamos, la estructura, el eje principal para que se pueda dar este tipo de vigilancia. Por naturaleza, ¿no? La vigilancia, pensando en Foucault, pues tiene que ver con un control social, con una visibilidad permanente. La tecnología sofistifica, ¿no? Esta tecnología, esta visibilidad. Y por lo tanto, con los controles, con los legítimos y legales que tiene el Estado, todos sus mecanismos de control de poder, sí necesitamos una ciberseguridad entendida como esta arquitectura que va a garantizar que el uso de estos dispositivos de vigilancia electrónica estén con base en que sean, digamos, proporcionales, ¿no? Que solo se utilicen, ¿no? O sea, con una regulación en un Estado de Derecho. Creo que eso sería el primer paso, ¿no? Hablar de una ciberseguridad. Me recordaba el ejemplo de Pegasus, ¿no? Por ejemplo, ahora me está preocupando el tema de el CURP biométrico, ¿no? No, entonces, bueno, hablamos de una agenda muy grande, ¿no? Pero sí creo que ese sería un elemento principal. Y me llamó también la atención el tema que habla la doctora Sandra Luz sobre el tema del costo. Para los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, dentro de sus campañas electorales y para el mismo gobierno, ¿no? Ha sido parte el tema de incorporar más cámaras en el discurso político, ¿no? Y eso da cuenta, ¿no? De la necesidad y de la aceptación de la ciudadanía por la compra de estos. O sea, es decir, no ha habido campañas, no ha habido manifestaciones de la ciudadanía, ¿no? Por parte de la sociedad civil de que digan, el tema de la rendición de cuentas, ¿no? No hay esa cultura de rendición de cuentas, pero en temas de tecnologías damos por hecho de que si compran las mejores cámaras que van a grabar el incidente, ¿no? Voy a recuperar mi coche, por ejemplo, con las cámaras de detección de placas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el tema del costo es interesante, incluso para aquellos que estamos investigando estos temas, no tenemos acceso, antes había transparencia, ahora ya no, pero es muy complicado acceder. Por ejemplo, la Ciudad de México, nosotros podemos ver fácilmente y adquirir datos, eso es importante, sobre cuánto gastan los gobiernos en estas cámaras, ¿no? Sin embargo, tenemos otras entidades, por ejemplo, el caso de Veracruz, no tenemos ese tipo de rendición de cuentas, ¿no? Y ya vimos pues la televisión que pasó con esas cámaras, ¿no? Da una lógica de eficiencia y de efectividad. Ahora, si nosotros indagáramos con las empresas tecnológicas, también por ahí podríamos encontrar temas de corrupción y sesgos, ¿no? Es decir, hay empresas tecnológicas que venden a los gobiernos, ¿no? A muchos gobiernos, y por alto costo, ¿no? Ahora, recuerden que no nada más es la compra, sino también es el mantenimiento. O sea, podemos comprar 1 millón de cámaras, pero hoy, de un día para otro, ¿no? En un año, ese millón por su mantenimiento se van a descomponer y ya no va a haber quien las repare o ya se volvieron obsoletas. Ese es el tema también de la tecnología, que hoy funciona, pero mañana, o
es más, ¿no? Pierde su vigencia y su utilidad. Ahora bien, si habláramos de los contratos, recordemos que a veces el costo es tan alto que no solamente se puede pagar durante una sola administración a nivel municipal, ¿no? No da tiempo para que los gobiernos la paguen. Entonces esa deuda se queda para la siguiente administración y entonces la siguiente administración ya no compra más cámaras porque tiene que pagar la deuda y además son cámaras que ya no funcionan. Esa es la realidad, ¿no? Por un lado. Y por otro, podemos ver en el discurso político que la Ciudad de México va a comprar 1 millón, 2 millones, 300 o tiene 5 millones de cámaras. Pero lo que no nos dicen en el discurso político es que compró solo 100,000 cámaras, pero la ciudadanía ha autorizado, por ejemplo, los comercios, los bancos, las propias, los hogares, han autorizado que sus cámaras puedan ser vinculadas con los centros de control, mando y control. Por lo tanto, se disparan y se inflan esas cifras, pero a la ciudadanía nos están diciendo que va a haber 5 millones de cámaras. Ahora, ¿ha funcionado? Eso sería interesante. Después de que ya identificamos que se utilizan como un discurso político, hay que ver si hoy en día, ¿no?, ha impactado en la confianza de la ciudadanía respecto a estos partidos políticos, porque nos están prometiendo desde las campañas, ¿no?, que va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con el incremento de estas cámaras. Ahora, la ciudadanía, ¿no?, y las personas, todos los usuarios que tenemos, estamos convencidos de que la tecnología funciona, ¿no? Aquí el tema es tener una concientización de que la tecnología, por más moderna y sofisticada, que tenga sus características técnicas, se tienen que evaluar. Hay que evaluar la compra, hay que evaluar la instalación, hay que evaluar los efectos, porque si tú la compraste y me prometiste, yo partido político, yo gobierno, te prometí que iba a disminuir la delincuencia y está a la alza, entonces tengo que cuestionarte, una, y dos, tengo que tener mecanismos para transparencia y para rendición de cuentas. Si no existen, porque ya también la estructura hoy en México va cambiando, entonces imagínense, si ahora no podemos encontrar, no tenemos una cantidad exacta de cuánto valen las cámaras que están comprando, en Veracruz, por ejemplo, con esta nueva infraestructura gubernamental y cambios, nos van a llevar a que sigan espacios, incluso podrían ser de corrupción y poca transparencia, ¿no?, de estos costos, ¿no? Porque si es un tema que si no funcionan, pues ¿para qué gastamos en eso y mejor en políticas sociales, ¿no?, o de prevención? Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Ya nos fuimos mucho del tiempo, como 1 hora y media, lo que también me da mucho gusto por el interés en el tema, en el libro, porque sí es un tema de mucha actualidad. No sé si alguien más quiere dar un comentario final. Bueno, creo que no. Entonces, pues muchas gracias, doctora Karina Martínez. Muchas gracias, doctor Rubén Flores, por su participación. Diane les va a hacer llegar las constancias, ¿verdad, Diane? Y su ejemplar en PDF del libro. Espero que lo encuentren muy interesante y lo usen y lo manden a más personas.